Es un placer darles la bienvenida en nombre de la profesora Berta C. Echenique, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, a este ciclo de conferencias que iniciamos ya semanas atrás en el marco de la exposición Valerio Olgiati, La idea de arquitectura. Esta tarde platicaba precisamente en estos segundos con la doctora Joana Lozoya, que es un placer contar con ella. Es una de las académicas más destacadas en el ramo de la historia y la arquitectura. Muchos de ustedes ya la conocen, sin embargo me gustaría hablar un poquito de su trayectoria. Ella es escritora, arquitecta, historiadora cultural, investigadora académica titular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores que se desarrolla profesionalmente en estos dos mundos. Es fundadora del proyecto Grupo Estudio de las Emociones México, Espacialidad, Territorio y Emociones, que se desarrolla en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, CIUAP, de la Facultad de Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios. Cuenta con una vasta gama de publicaciones, algunas de ellas que podemos mencionar es Territorialización de macroesferas afectivas a partir de una geopolítica de la arquitectura contemporánea, Las fronteras afectivas del Star System Architecture, y La regulación institucional del desprecio, racismo, seguridad y política afectiva del Estado mexicano. Como estas publicaciones, cuenta con otras grandes aportaciones al mundo de la academia y bueno, sin quitarle más la palabra, le cedo el micrófono. Muchas gracias al antiguo Colegio de San Ildefonso y al maestro Marcos Flores Moreno, coordinador de servicios pedagógicos, por esta invitación, esta gentil invitación a impartir una conferencia en el marco del ciclo de conferencias de la exposición Valerio Olgiati, La idea de arquitectura. Antes que nada, quisiera solo para saber un poquito más o menos qué tipo de público tengo hoy, porque no me dijeron. Conozco a algunos colegas, amigos, que agradezco muchísimo, igual a todos ustedes que el día de hoy con esta próxima tormenta que se avecina, se hayan venido para acá, para San Ildefonso, pero quisiera preguntar, si levantan la mano los que son arquitectos, urbanistas o andan en los temas de espacialidad. Ok, pensé que iban a ser menos, o sea que estoy entre colegas, lo que me pone más nerviosa. Muy bien. Bueno, prefiero estar por acá porque estas luces están para teatro y aunque este es un teatro, está más cómodo así. Vamos a ver, arquitectura afectiva, este es el título que he puesto a esta conferencia y quisiera yo compartir con ustedes un rasgo del mundo del diseño arquitectónico, una manera de también diseñar el mundo del espacio arquitectónico, y esta manera es a través de la investigación, es a través de construir posibles mundos, construir posibles lenguajes y conocimiento que van de la mano con la expresión misma de la aplicación de la arquitectura. Provengo del mundo de la investigación, mi campo de acción de la arquitectura es el mundo de la investigación urbana arquitectónica, y en los últimos años ese mundo ha derivado a trabajar a través de dos cajas de herramientas que quiero yo explicarles a ustedes en cómo se puede pensar la arquitectura de otra manera que sea más allá de la representación, y cómo se puede articular diseño de arquitectura y cómo se puede repensar lo que es la espacialidad arquitectónica de otra manera que no sea el pensar la arquitectura o la espacialidad arquitectónica como la de un objeto o la de un contenedor separado del mundo de las personas, o incluso como una escala uno a uno, ¿sí?, de una obra de arte. Arquitectura afectiva, de entrada quiero explicar las dos partes de esta frase, arquitectura y afectiva. Creo que lo que hay detrás de mi mundo de investigación y de mis preguntas como diseñadora, investigadora de la espacialidad arquitectónica bajo estas premisas, es una pregunta enorme, muy amplia, que es ¿de qué manera o cómo afecta la espacialidad arquitectónica a los humanos? Esta es una pregunta inmensa, tanto como preguntar qué es la gravedad. Son esas preguntas que se van generando a lo largo de los siglos y que de alguna manera podemos históricamente rastrear esta misma pregunta en múltiples mundos del pensamiento. Pero esta ha sido realmente la pregunta que ha derivado
en buena parte de mi investigación en los últimos años. Y de esta gran pregunta, lo que se enmarca en la arquitectura afectiva es un cuestionamiento mucho más puntual cuando uno se refiere sobre cómo esta arquitectura, cómo la espacialidad arquitectónica impacta en un momento dado, ¿sí?, a esto que llamamos arquitectura. Si ustedes ven el título de la conferencia, ¿sí?, que además nunca me acuerdo ni cómo el título de mis conferencias, se llama La arquitectura afectiva más allá de la representación. Hay tres elementos que tenemos que tomar en cuenta: arquitectura, afectividad y los humanos. Estos tres conceptos quiero yo desarrollarlos ante ustedes, para que vayamos entendiendo de alguna manera cómo trabajo o cómo se puede trabajar una nueva manera de entender la espacialidad arquitectónica a partir del mundo de los afectos. Para esto tengo que aclarar lo siguiente: la manera en que trabajo el mundo de... Si hablo algo así, ¿me oyen? ¿Sí me oyen? ¿No? Es que me falta la otra mano. Bueno, es increíble, hablando de afectos, espacialidad y corporalidad, usar una sola mano me está generando problema. No se puede explayar así en la espacialidad arquitectónica. Bueno, yo tengo dos cajas de herramientas para poder pensar. Estas dos cajas de herramientas son los estudios culturales de las emociones y alguna parte, un sector de los estudios sociales sobre ciencia y tecnología. Estas dos cajas de herramientas me han permitido pensar tres preguntas: ¿qué se entiende por arquitectura? ¿Qué se entiende por afecto? ¿Y qué se entiende por lo humano? Pero esto tiene una regla de juego. La primera regla del juego es lo siguiente: tendremos que pensar que arquitectura, afectos y humanos tienen un problema lingüístico prototípico del mundo occidental moderno, y significa que se han transformado en categorías, en un lenguaje estabilizado, en lo cual aparentemente lo que en la vida cotidiana entendemos por arquitectura, afectos y humanos, y que probablemente ese lenguaje fue el que los atrajo a venir aquí, está estabilizado completamente en el lenguaje cotidiano. Ese lenguaje va a ir cambiando de manera histórica, pero de alguna manera tiene reglas de juego ese cambio en la vida cotidiana. Por lo pronto, una comunicación al menos asertiva para entender culturalmente lo que cada una de estas palabras es. Pero en el mundo de la investigación, en el mundo de la ciencia y en el mundo de las humanidades, es otro campo, es otro mundo, es otra realidad donde se permite algo que pareciera en la vida cotidiana muy complicado, que es desestabilizar esas categorías. Es decir, en un momento dado, no considerar que reconocemos claramente aquello que podemos llamar arquitectura, humanos o afectos. Entonces, la primera regla es que vamos a entrar en un mundo en el cual las categorías se desestabilizan. De hecho, yo intentaré no hablar de la arquitectura, porque en realidad en el lenguaje del mundo en el que trabajo esto, no existe la arquitectura. Lo que existe es lo arquitectónico o los eventos arquitectónicos, si se quiere. Entonces, ya de entrada, arquitectura no es arquitectura cosa, es una arquitectura evento, y eso lo vamos a ir viendo. La segunda regla de juego tiene mucho que ver con que en la manera en que se estabilizan estas categorías en el mundo cotidiano, o incluso en parte de la ciencia que de alguna manera las ha estabilizado en el mundo de la tecnología, tiene que ver con que frecuentemente se hace adaptar la realidad a la teoría. Y este es un gran problema en el conocimiento científico, que siempre se ha dado desde el inicio. Es un problema aristotélico prácticamente, que se decía que es salvar el fenómeno. Y es que frente a los fenómenos que ocurren predominantemente en el mundo académico, hoy en día se adapta esa realidad a las teorías. Entonces, la segunda regla de juego es dejar a un lado la teoría, y se lo dice una teórica, pero dejar a un lado la teoría para poder ver la realidad, porque de la realidad, de alguna manera, se va derivando otro tipo de configuraciones conceptuales, y de ahí un cambio en el conocimiento.
La tercera regla del juego, y con esto acaba las tres básicas reglas del juego en esta situación, es que estas categorías no deben ser vistas como autónomas. Aparentemente, si ustedes leen arquitectura afectiva, dirán, bueno, voy a hablar de arquitectura y luego voy a hablar de emociones. Dos mundos, ¿no? El mundo de los objetos, del espacio, del diseño, el mundo de la psicología o el mundo de la percepción, etc. Y aquí el punto es que ni arquitectura, ni humano, ni afectos se entienden como categorías separadas. De hecho, de alguna manera, estos tres conceptos, su fundamental importancia es que están interrelacionados, configurando algo que podríamos llamar mediaciones, ensamblajes o procesos. Entonces, mi primera y única petición en esta plática, en la cual voy a tratar de darle un poco de tiempo a qué se entiende por arquitectura para concentrarme en qué es el mundo de los afectos, que creo que esa es la parte que más les pudo haber interesado para estar hoy aquí, es que estamos hablando primero de un mundo desestabilizado, un mundo que proviene de una realidad prototípica de los estudios de científicos y tecnológicos académicos, y que no estamos hablando de categorías distintas, sino de un mundo de interrelaciones. Esas son las tres reglas, pero son grandes reglas, porque cambia de alguna manera la forma en que vemos el mundo. Bueno, ¿por qué digo la arquitectura y por qué digo eventos arquitectónicos? Aquí estoy utilizando, y lo voy a tratar de hacer rápidamente la explicación, una parte interesantísima de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Este mundo científico que proviene en buena medida del analizar cómo el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico no es autónomo como tal, sino que está permeado por una realidad social, una realidad cultural, una realidad histórica, y cómo produce el mundo, es sumamente importante e interesante. Estamos casi en situaciones muy cercanas a lo que ocurría con el mundo del arte, cuando se visualizaba o se creía que el arte por sí solo, ¿sí?, podía desarrollarse o se desarrollaba ajeno a un mundo cultural. Está el arte por el arte en sí mismo. Bueno, hay todavía posturas sobre el mundo científico y tecnológico que dicen que la ciencia se desarrolla ajena en gran medida al impacto que se está creando o a la situación que se está creando a nivel cultural o social o histórico. Bien, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología justamente hablan de lo contrario, que la ciencia y la tecnología son herramientas de un mundo concreto, articulan ese mundo, no solo son producto de, sino también construyen mundo, y que no pueden estar ajenos a ese mundo que en un momento dado los ve nacer y los desarrolla. Hay muchas vertientes dentro de estas líneas, pero a mí la que me ha parecido particularmente interesante para mi manera de pensar, me ha ayudado, como que encontré un espejo en ella, fue la teoría del actor red. La teoría del actor red más bien es una táctica analítica en la cual tiene una serie de puntos interesantes que tiene que ver con ver el mundo como un mundo de interrelaciones, un mundo de mediaciones. Es una manera sistémica de ver el mundo, pero quizás la parte más interesante que a mí me atrajo como arquitecta es que trabaja una misma jerarquía entre los humanos y los no humanos. Es decir, el hombre no es el centro de una realidad de alguna manera estructural, sino que es parte de un sistema, y una parte de un sistema en el cual está articulándose junto con muchos otros elementos que son los elementos no humanos. No me voy a extender mucho más en esto porque quiero entrar a los afectos, porque creo que es la parte más interesante de esto, pero uno de los puntos fundamentales que uno puede articular trabajando un poquito de teoría actor-red tiene que ver que es el mundo del estudio de los procesos, de cómo el conocimiento científico, y esto puede ser el conocimiento arquitectónico o el diseño arquitectónico, es un mundo de procesos. Y al ser un mundo de procesos, la arquitectura se ve de otra manera, se puede ver de otra manera. En nuestra, y digo nuestro porque me levantaron muchísimas manos, ¿no?, pero en nuestra disciplina, que es la arquitectura o la espacialidad o el urbanismo en un momento dado, predomina
una idea, creo que ustedes van a estar de acuerdo, de que la arquitectura es un objeto, es una cosa, es un contenedor, ¿sí? En principio esto sería, bueno, hay muros, estamos acá adentro, tiene una tipología, tiene un género de edificio, etc. Es una cosa, al punto, esta idea ha sido tan radical, al punto que hoy en día la fotografía arquitectónica elimina a los humanos. ¿Están de acuerdo? Ya los dormí. Aquí. Tengo por aquí algunos alumnos que estoy viendo, pobrecillos, se la están fletando 2 veces. ¿Perdona? Cuando la arquitectura elimina a los humanos, lo vimos con Cándida Foster, cuando vino esa exposición. Exacto. De hecho, llevamos al menos 100 años haciéndolo. O sea, se ve claramente en el mundo de la fotografía, ¿sí? Cómo a final de cuentas la arquitectura se transforma no solo en un espacio ajeno a los humanos o sin humanos, sino que empieza a adquirir una cierta encarnación humana, una cierta corporalización humana. De hecho, llamar arquitectura afectiva ya es bastante extraño. ¿Acaso la arquitectura puede producir algún tipo de impacto o emociones? ¿No? Uno puede leer incluso en revistas de arquitectura que empiezan a decir que la arquitectura sonríe y este tipo de cosas. Esto a mí me parece una aberración, pero el problema de la aberración es que ha olvidado la cosa fundamental del mundo de la arquitectura, y es que la arquitectura no diseña espacios, diseña humanos. Y eso es algo que día con día se va olvidando. La arquitectura es un producto de la mente humana en donde es imposible no pensar que está totalmente ensamblado con lo humano y es para humanos. Entonces, se ha transformado en el diseño de cosas, cuando que podemos ver el problema del diseño totalmente distinto. Si nosotros trascendemos la idea de la arquitectura como un contenedor o como un objeto y empezamos a entenderla como un proceso, también empezamos a entender que el mundo de la arquitectura es un mundo dinámico, es un mundo de movimiento, en donde la espacialidad nunca queda concluida. Es un mundo en el que constantemente se está produciendo un ensamblaje, y por ensamblaje quiero decir una unión humana y no humana, ¿sí? O una mediación, que significaría una interrelación de muchos elementos, muchas variables. Piensen ustedes un sistema como el sistema neuronal, ¿no? Las neuronas y sus interconexiones, o el propio sistema de redes que estamos todos tan familiarizados. Es un mundo donde hay un montón de variables, hay un montón de elementos que se unifican, que están constantemente en mediación, están constantemente dinámicos y cambiando. El mundo arquitectónico, o la espacialidad arquitectónica, es una especie de protocolo. Es un mundo concreto de sistematizaciones en las cuales el objeto es absolutamente intrascendente. Lo que importa, a final de cuentas, son las interrelaciones que configura aquello que llamaríamos el espacio arquitectónico. Este es un tema que daría para una conferencia solita, y lo que yo quiero hablar con ustedes es el tema de afectos. Solo quiero que se queden con la siguiente idea. Cuando empiezo a hablar de afectos y de emociones y haga yo referencia al mundo de la arquitectura, no estoy hablando de cosas, no estoy hablando de cómo ese muro supuestamente afecta a mi cerebro. Lo que estoy hablando es cómo ese muro es un mundo de relaciones materiales, relaciones económicas, que no tienen que ver con el contexto, sino lo que tiene que ver es cómo su producción y su traducción, incluso a nivel, en un momento dado, físico, está totalmente en una situación de jerarquías dinámicas. Creo que estoy siendo un poco oscura, me voy a ir para afectos para que entonces puedan ustedes visualizar cómo estoy uniendo estas dos cosas. Muy bien, entonces la arquitectura es un proceso, la arquitectura no es una cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver lo afectivo? Bueno, el mundo de los afectos es un mundo que está de moda. Y me alegro que esté de moda, porque si no, aquí no estaría nadie en este momento. Creo que hoy en día se está hablando mucho de afectos, mucho de emociones, de mapas afectivos, de mapas emocionales. Se tiene esa extraña idea, a mí que me parece realmente más que extraña, un tanto boba,
de decir que hay comunidades y países que son felices o infelices o ese tipo de cosas. Creo que esa es una superficialidad pasmosa. Sin embargo, los estudios de los afectos y las emociones no tienen nada de trivial y es sumamente interesante. Creo que tiene una tradición muy corta como tal, pero lo que sí tiene es un cuestionamiento que se ha ido dando en el mundo de la filosofía, al menos, en el mundo social, pues yo creo que casi 100 años. Pero realmente se ha vuelto un tema las emociones y los afectos en los últimos 30 años, por decirlo menos. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas primeras. ¿Por qué está ahora siendo interesante, ¿sí?, el estudio en el mundo académico del mundo de los afectos y las emociones? ¿Por qué podemos abrir un periódico y resulta que hay temáticas sobre países felices? E incluso hay una conferencia como esta que se llama Arquitectura Afectiva. En principio, la respuesta puede ir por lo siguiente. Se ha dado en los últimos 20 años lo que se llama el giro afectivo en el conocimiento académico. El giro afectivo, giro, significa cambios que de alguna manera en el mundo académico generan nuevos puntos de vista frente a antiguas preguntas. Hace unos años empezó el giro espacial y entonces en el mundo de la biología o de la neurología, etcétera, realmente es incómodo hablar con esto. Realmente sí es incómodo, no hay manera de ponerlo. ¿No? Bueno, en los últimos entonces 20 años los giros significan distintos puntos de localizarse frente a viejas preguntas. El giro espacial incorporaba preguntas sobre espacialidad a disciplinas que nunca habían tocado espacialidad. Ahora el giro afectivo toca temas como los afectos y las emociones, que no son lo mismo, a mundos disciplinarios como, por ejemplo, la geografía, la historia, la sociología, la arquitectura, lo menos, y a otras que de alguna manera habían estado trabajando, si no propiamente las emociones, sí algún tipo de familiares a ellos, que son, podría ser el mundo de la psicología o incluso de la espacialidad y de la psicología ambiental. ¿En qué consiste el mundo de los afectos? La palabra afecto le pasa un poco como pasa con la gravedad, pasa un poco como pasa con el tiempo, pasa con este tipo de conceptos que se tiene la experiencia de ellos, pero no se tiene exactamente la respuesta de qué es. Bueno, de hecho de la gravedad no se sabe qué es, se sabe que existe por cómo actúa, se sabe su presencia, se sabe lo que produce, pero no se sabe propiamente qué es. Bueno, los afectos le está ocurriendo lo mismo. Hay muchas distintas versiones, muchas distintas posturas, muchas distintas aproximaciones sobre qué son los afectos, pero yo me voy a referir particularmente a una que a mí me parece bastante interesante, que proviene del mundo de la geografía, que es la de Nigel Thrift. Y la idea de afectos es una especie de matrix, vamos a decirlo así, es un concepto madre cuyo fundamento significa que hay una interrelación de mutua causalidad entre todas las cosas, y que eso traducido al mundo de la geografía, al mundo de la espacialidad o al mundo de la arquitectura en un momento dado, significa que se producen distintos efectos o impactos entre las cosas. Ahora, aquí hay un problema lingüístico que voy a intentar más o menos salvar por lo siguiente. El mundo del giro afectivo tiene una fuerte tradición ya, tiene una fuerte impronta en el mundo anglosajón. Surge, y esto no es casual, de los estudios feministas, los estudios sociales y geográficos feministas. Surge en torno a los años 90 y realmente se ha hecho fuertísimo en el siglo XXI, en los años 2000, a raíz de estudios sobre la sociología feminista, los temas de cuerpo, los temas de género, los temas queer, y tiene su lógica. Es un mundo en el cual se incorpora una nueva mirada cuyo fundamento es elaborar un desarrollo de conocimiento ligado con el mundo de la experiencia subjetiva, sea esta cultural o no cultural, la experiencia subjetiva. Esto es interesante y es importante por lo siguiente, que surge en el mundo del feminismo, tiene una clara importancia, y es toda la renovación o recolocación o reconfiguración de los estudios del cuerpo y sobre todo de la percepción del cuerpo. El cuerpo como un mundo de la institución, que esto
de hecho tiene su antecedente también en todas las ideas de los años 70, en las ideas de Foucault, etc. El cuerpo que no le pertenece propiamente a las personas, le pertenece a las instituciones, y de ahí empieza a elaborarse todo el estudio de qué son las emociones y qué son el cuerpo en relación al vínculo de las instituciones. Pero hay otra parte de esto. Estos estudios de los afectos también los ha tomado la neurología y la neurobiología y las neurociencias. Y ahí hay una cosa sumamente interesante, que es la siguiente. Tenemos el concepto de que hay conciencia y de que hay inconsciencia, pero en la experiencia subjetiva, en la experiencia de estar vivo, en la experiencia humana, había un proceso de causa-efecto elaborado de la siguiente manera. Frente a los impactos de nuestro entorno, se producen una serie de respuestas que originalmente se pensaban que eran inconscientes, que podían ser respuestas químicas, biológicas, etcétera, de las cuales después se producía una respuesta consciente, ¿sí? Y de esa respuesta consciente había una traducción cultural. Lo voy a poner de esta manera. Un cuerpo recibe un golpe. Bien, el golpe produce un impacto, produce dolor en este caso, pero produce un impacto biológica, químicamente, físicamente, de una manera inconsciente. Ese cuerpo tiene una respuesta. Esa respuesta puede ser de segundos, evidentemente, es una respuesta rapidísima, pero luego viene el siguiente paso, el paso de la conciencia. He sido golpeada, he sido golpeada o he tenido el dolor producto de ese golpe. Puede entrar en un ámbito no solo de conciencia, sino también de articulación cultural. Esto es decir, fui golpeada, me duele, pero soy valiente, mi cultura, lo que sea, no lloraré, no diré, no esto, lo otro. Esto sería muy rápidamente una idea de un causa-efecto prototípico que se había trabajado por mucho tiempo así. Pero resulta que entre la inconsciencia y esa conciencia aparece lo que hoy en día se está llamando los afectos. Y los afectos resulta que son un tipo de inteligencia. No es un tema de irracionalidad, sino que hay un momento entre esa respuesta física o experiencial inmediata y la conciencia, que es un tipo de inteligencia de la cual no estamos conscientes, pero en la cual está inscrita completamente cómo vamos a actuar conscientemente después. ¿Esto por qué es importante? ¿Cuándo se empieza a estudiar los afectos y las emociones y por qué digo que son distintos? Si estamos hablando que los afectos es un concepto madre en el cual entran pasiones, emociones, sentimientos, etc., también estamos hablando de una serie de problemas. Y es un problema por lo pronto lingüístico. Y ese problema lingüístico no es poca cosa. Resulta que afectos, emociones o pasiones, empecé diciendo que yo estaba ligada con la línea anglosajona. Eso básicamente significa que estoy hablando de affects, emotions and sensibilities. Tres palabras que no tienen la semejanza, o sea, no son exactamente lo mismo que hablar de afectos, emociones y sensibilidades. Porque cada idioma tiene sutiles o no tan sutiles diferencias de lo que significa cada una de ellas. Por ejemplo, traducir afectos por affects en español le quita mucho de lo que es la idea de affect, y tengo que estar constantemente diciendo impacto, cuando en el mundo anglosajón affect tiene una pluralidad de definición o una pluralidad semántica mucho más fuerte que la propia idea de impacto. Más aún, emociones, eso que hablamos todo el tiempo, es una palabra que no tiene más de unos 150 años. Resulta que la emoción, la relación que tiene con el afecto es la siguiente. Si el afecto es esa suerte de inteligencia entre estos dos mundos, y esa inteligencia surge cuando hay un impacto, que puede ser un impacto espacial, que puede ser un impacto de un objeto, resulta que la parte de emoción, la propia palabra lo dice, emoción significa movimiento, moción. Es aquello que surge, es la consecuencia del impacto, es la consecuencia del afecto. No todas las consecuencias son emociones, pero una de ellas es la acción de, y esa acción de puede ser el dolor, la ira, la alegría, es toda esa gama que nosotros llamamos emociones. Pero hay una cosa más, las emociones están cargadas
de una característica cultural. Esto es decir, el dolor que yo siento ante el golpe, el pleno dolor, no es una emoción. Cuando yo le doy una caracterización a ese dolor, una caracterización cultural, le doy una significación de mi propio mundo a ese dolor, entonces se llama una emoción. Hay emociones que son plenamente sociales, por ejemplo la vergüenza. Nadie tiene vergüenza solo. Para tener vergüenza se tiene que estar en sociedad. No existe esa emoción más que con una congruencia social. Ahora, emoción como tal, como les comento, es un concepto que surge tanto del mundo de la psicología, pero sobre todo surge del mundo de la biología, del mundo de los estudios de evolución, los estudios darwinistas, etcétera, sobre la biología humana y la biología animal. Previamente, lo que existe en el mundo occidental es el concepto de pasión, y eso no tiene nada que ver con lo que llamamos emoción. Entonces, de entrada estamos hablando de una categoría, cuando digo arquitectura afectiva, que está hablando, fíjense ustedes, está hablando de una espacialidad en movimiento, en sistema y en red, ¿sí? Que se produce, de alguna manera produce impactos justamente entre la inconsciencia y conciencia, y que puede traducirse en emociones, es decir, en expresiones subjetivas culturales. En breve, poniéndolo en un discurso que no es el adecuado, pero para que nos entendamos, la espacialidad impacta a los seres humanos, haciendo este impacto en un nivel entre la inconsciencia y la conciencia, y produce una respuesta que es una respuesta completamente cultural. Esto significa que cuando uno está diseñando un espacio, el espacio tiene múltiples elementos en su red, es un sistema en el cual lo que estás creando, ¿sí?, en un momento dado, es una relación de causa y efecto, de mutua causalidad, configurando nuevas experiencias culturales. Ahorita les voy explicando un poquito más esto. ¿Por qué es importante hacer esta definición o por qué me he tardado haciendo toda esta introducción? Porque no estamos solo hablando de temas de biología o de percepción inmediata. Hay casos, por ejemplo, que trabaja la arquitectura cognitiva o los estudios ¿cómo llamaríamos? De psicología ambiental, que es un poquito lo que más cerca nos queda. Por ejemplo, casos que son además sumamente interesantes. Los casos, por ejemplo, los nombres nunca me los aprendo, así que ahora es cuando yo uso mis cosas estas, que son las siguientes. Ay, ¿qué es esto? Ahí está. Aquí está. Es que a ver quién se aprende estos nombres. La ticmotaxia. La ticmotaxia. ¿Ustedes han oído hablar de ella? Yo sé lo que es, pero nunca me aprendo el nombre. Esto es interesantísimo y quien tenga animales lo va a entender. Parece que los animales, todos nosotros, tenemos de manera evolutiva, biológica, la necesidad de ir caminando al lado de las superficies, de tener un contacto muy cercano con todo aquello que es superficie, para sentirnos protegidos. Si ustedes tienen perros, se dan cuenta que a los perros les encanta ir por los muros cuando van por la calle. Los humanos nos pasa exactamente lo mismo, aparentemente. En estudios de neurología o de neurociencias, es que el nombre es ticmotaxia, es una preferencia para permanecer cercano a las superficies. Y esto, por ejemplo, ¿cómo se ha podido estudiarlo? Ha estudiado Jangel, por ejemplo, no lo pone así, pero lo ha estudiado de alguna manera. Cuando ustedes hacen una plaza, la más de las personas van a estar rodeando la periferia de la plaza. El estar a la mitad de la plaza es una sensación de absoluta vulnerabilidad. Todo el mundo se va a las esquinas, todo el mundo se va a las paredes. Cuando vas por las calles no te vas a la mitad de la calle, aunque no haya coches, te vas más hacia los muros. Justamente las vitrinas de venta se ponen a esas alturas, porque son las alturas en donde toda la gente va a pasar. Y esto no nos damos cuenta, pero eso es parte de nuestro sistema evolutivo, y lo tienen todos los animales.
Por ejemplo, esa es una de las maneras en que estudia el sistema de psicología ambiental. Otras son, por ejemplo, otra cuestión que se llama la pareidolia. Es que, perdón, pero los nombres son muy complicados para mí. La pareidolia es algo que todo el mundo lo ha experimentado, y es que nosotros estamos programados para ver caras. La jerarquía de nuestra percepción es ver caras, y vemos caras en todos lados. Están ustedes bañando en su baño con mármol o con lo que sea, y entre 3 puntitos ya están viendo la cara de alguien, ¿no? O sea, tenemos un chip cerebral en el cual vemos patrones, pero el patrón fundamental que tenemos que ver es el patrón de la cara, que es un patrón muy básico, son como dibujos de pequeños, 2 ojos, una raya y una parte horizontal. Entonces, todo el tiempo estamos viendo, de alguna manera, nuestro cerebro está prefigurando caras. Este tipo de situaciones neuronales, bajo mi punto de vista, tienen cosas sumamente interesantes, pero yo me iría un poquito con cierto cuidado cuando hay una sobreinterpretación, bajo mi punto de vista. Como decir, por ejemplo, que las casas, imagínense usted una casa con sus 2 ventanitas y su puerta, que aparentemente, dicen algunos autores, esto parece un rostro, esas casas las hacen más amigables, etc. Este tipo de interpretaciones de psicología ambiental o de arquitectura cognitiva pueden llegar a ser, no estas ideas, sino cómo son utilizadas, ¿sí? Pueden llegar a ser profundamente superficiales. Y son las que más imperan en el mundo del diseño arquitectónico y en la parte educativa actualmente. Es decir, así te dicen que los humanos, de alguna manera, igual que los animales, necesitan estar ligados con con los muros. Por ejemplo, yo en este momento me siento vulnerable, según esto, y la verdad, en cierto modo, quiero irme acá roto para todos lados y no puedo con este cable, ¿no? Pero la idea es que siempre se sienta uno arropado. Entonces, inmediatamente ya veo al estudiante de arquitectura haciendo ¿no? una transcripción de ese concepto en una especie de muros y cuestiones para que sea arropado, o fachadas que parezcan caras. Bueno, de hecho hay fachadas que parecen caras. Sí, ya se construyen edificios donde los balcones ponen una silueta, en este caso concreto Australia, ¿sí? De uno de los primeros aborígenes digamos así, muy ligados con la política de la presencia aborigen en Australia. Es un héroe. Bueno, uno de los edificios en base a los balcones, como están dibujados, es finalmente un edificio con una cara y se llama el edificio Cara. Bueno, esos son tipo de cosas que yo creo que cuando uno estudia más emociones en la experiencia cultural, empieza a sopesar, ¿sí? Que por un lado se puede generar en el mundo del diseño una enorme charlatanería, y por otro se carece mucho del estudio de cómo es finalmente, o cómo se puede entender una construcción arquitectónica como mundo espacial a partir de construcciones culturales de las emociones. Quiero dar, por ejemplo, un ejemplo claro de una manera tradicional de ver el tema de emociones y arquitectura, y una posibilidad de cómo verla distinto. Un ejemplo claro lo pueden ustedes encontrar en cualquier libro de arquitectura, puede ser de Cohen, pueden ser lo que sea, pero es un ejemplo de un prisionero. Este es un relato del siglo XVIII, un prisionero alemán, von Treck, que lo meten en una mazmorra y deja un diario. Y entonces la interpretación que se hace de esta situación es la siguiente: este hombre está en un espacio, está en una mazmorra, e inmediatamente se siente absolutamente devastado, siente miedo, etcétera, porque sabe intuir lo que implica institucionalmente esa mazmorra, y ese espacio le ha dado una información institucional de dónde está y quién es él. En la medida en que empieza a reconocer cómo actúan los prisioneros, empieza a cambiar de una comunidad de un hombre libre que lo meten a una mazmorra, a la comunidad de los hombres encarcelados que pierden la libertad, y en ese momento todo ese espacio empieza a ser de alguna manera aceptado y amigable. Esta es una secuencia de pensamiento prototípica del mundo arquitectónico, y es la siguiente: los espacios afectan a las personas, los espacios constituyen una representación de las instituciones, y las personas traen todo un código cultural que sabe reconocer esas reglas institucionales. Esa es la prototípica, y no tengo mucho que decir, predominan arquitectos y la reconocen inmediatamente, ¿no? Esa idea de que la arquitectura representa una cultura. Bueno, yo quiero ver otra manera, y voy a poner por ejemplo el caso de los problemas de los espacios para personas con el espectro autista.
Uno de los puntos importantes en el espectro autista, en toda esa enorme gama que realmente son muchas situaciones, es que se necesita organizar y dejar organizado el mundo espacial de una persona autista. Si hay algo que puede enloquecer a una persona autista son, en principio, el enorme número de estímulos a los que se ve sometido. O sea, un niño autista lo sacas a la calle y enloquece porque absolutamente todo lo que ocurre en su entorno es un enorme estímulo. Las personas que no están en espectro autista tienen capacidades de filtrar. La gente que tiene este espectro no la tiene, entonces está sometida a enormes estímulos. En el espectro autista, los espacios, el mundo interior autista, las espacialidades autistas no pueden tener sorpresas, no pueden tener cambios de jerarquía, no pueden tener complejidad, no pueden tener bajo ningún momento una situación en la cual la persona dude. Es decir, esto que nosotros llamamos en la jerarquía arquitectónica, eso que del vestíbulo vas a una habitación y de la habitación a algo más chiquito, eso puede enloquecer, tienen que ser la misma jerarquía. ¿Por qué? Porque la espacialidad autista, el cerebro autista, necesita hacer memoria de todo lo que recorre. Y esa memoria tiene que ser exacta cada vez. Entonces, es un tema institucional, es decir, ¿cómo descifra en un caso un prisionero bajo la lectura de que ese impacto que tiene la espacialidad a un ser humano es un tema en donde hay un discurso institucional, un reconocimiento institucional, o también hay una espacialidad en la cual no hay un reconocimiento institucional, sino lo que hay es una serie de juegos de patrones, y esos juegos de patrones no solamente son el espacio, porque la espacialidad, o vamos a llamarlo así de otra manera, la espacialidad arquitectónica, vista solo como objeto, solo nos limita la parte física. Pero estamos realmente hablando de atmósferas afectivas, en la cual en el espectro autista absolutamente todo, sonido, luz, la parte física, todo, absolutamente todo afecta. Veamos otro caso, que es el caso, por ejemplo, del mundo de la robótica. El mundo de la robótica tiene un enorme campo en el mundo de los afectos y de la espacialidad para el mundo de la robótica. ¿Por qué? Bueno, porque la gran pregunta con respecto a la inteligencia artificial tiene que ver con la capacidad de estos seres que tienen un cerebro, si consideramos que el cerebro es un tipo de encablado ahí, tienen un cerebro distinto al humano, pero tienen un cerebro, no tienen justamente una reacción de impacto entre lo consciente que son los programas y un subconsciente inexistente. Entonces, cuando se generan, por ejemplo, espacios para la robótica, los espacios para la robótica son justamente aquellos espacios mucho más cercanos a los que he estado hablando como arquitectura en red, en donde hay tal pluralidad de variables que esa pluralidad de variables son los que constituyen en un momento dado esa posibilidad de confrontación con las emociones. Finalmente, y yo creo que lo mejor sería que me pregunten y hablemos, porque así puedo hacer otras ideas, pero voy a concluir qué es arquitectura afectiva después de todo esto. Se le llama arquitectura afectiva a una interrelación en la cual aquella espacialidad no está construida del todo, es una espacialidad que está dinámica, que siempre será dinámica y que está relacionada con la capacidad, en este caso de los humanos que están absolutamente interrelacionados con todas las variables a su alrededor, de transformar esa arquitectura de manera causal. Un ejemplo bien claro a este palabreja, los museos, las nuevas propuestas de museo como arquitectura afectiva, y con eso acabo para que me pregunten lo que quieran. El museo tradicional es un espacio en el cual se agrupan colecciones y la gente va a ver las cosas y trae un discurso narrativo, museográfico, y aparentemente las personas están observando las cosas. Bien. La idea de un museo en términos de arquitectura afectiva es que no hay museo como tal. Si los memoriales, la memoria es un
cambio en el cual un nuevo tipo de arquitectura serían espacialidades en las cuales cada persona que va construye la espacialidad en el momento en el que está, de tal manera que no hay una narrativa prototípica, ¿sí?, sino que lo que hay son interpretaciones de los usuarios que reconstituyen el espacio a su antojo, y el espacio a su vez le da un tipo de información, o la espacialidad le da un tipo de información que genera memoria. Me oigo y yo misma diría, bueno, ok, quedé a la mitad, ¿no? Pero aquí lo interesante de una propuesta de arquitectura afectiva es lo siguiente, y por eso el título. Podemos pensar, más allá de lo que se puede pensar en un laboratorio académico, se puede pensar frente a la computadora, o si todavía existen respiradores, se puede pensar la arquitectura no como un diseño de muros, ventanas y puertas, sino diseñarla como una red, bajo las dinámicas de red, bajo los flujos que implica una red, que ésta eventualmente sí da una forma, pero el prototipo o la performatividad de los flujos son aquello que, al final de cuentas, articula el mundo espacial. Pero en esta misma articulación hay una doble causalidad. Los seres humanos no son los que la habitan, no son cosas que se les mete a las edificaciones. Los seres humanos son una variable de la misma jerarquía, grande o pequeña, que en un momento un muro o una botella de Coca-Cola, o una fábrica de ladrillos, o el marketing del inmueble. Están en el mismo lugar, están en el mismo sistema. Y ese humano no es higiénico, ese humano no es un ser solo, es un humano totalmente ligado con la tecnología. Arquitectura es tecnología, se ensambla con lo humano, pero lo humano mismo se ensambla con otras tecnologías, a lo cual de lo que se está diseñando redes sociotecnológicas. Pero ¿para qué se diseñan redes sociotecnológicas? ¿O por qué son una arquitectura una red sociotecnológica? Finalmente, porque la arquitectura lo que está diseñando son humanos, como lo dije al principio. La arquitectura no está diseñando espacios de cosas, está diseñando humanos. Y si ustedes pueden visualizar lo que esto significa y ha significado siempre, es como la espacialidad permite reconfigurar no solo la mente y el cuerpo humanos, permite reconfigurar colectividades humanas, permite reconfigurar, ¿sí?, mundos humanos que hoy por hoy, en la manera en que nosotros estudiamos el diseño, es completamente contrario. Diseñamos cosas. Bueno, a ver, ya me extendí mucho y me imagino que hay preguntas, y a veces las preguntas aclaran mucho más que una propia conferencia. Por favor, si tienen alguna.